Nos quedamos hablando de la tímpanoesclerosis, como dice en el texto, es la secuela de un proceso cicatrizal inactivo del oído medio. Está caracterizado por una degeneración hialina con presencia de placas de calcificación en la túnica media de la membrana timpánica y el oído medio. Puede estar asociada a otros problemas de oído como la otitis media serosa, la otitis media crónica supurativa, la otoesclerosis, otopatías o enfermedades del oído adhesivas. Son secuelas cicatrizales, ¿no? Lo típico es observar en la tímpanoesclerosis estas placas de color blanco, que no es otra cosa que tejido cicatrizal calcificado de la membrana timpánica. Este es un oído izquierdo, vean ustedes la dirección del martillo. El reflejo de Pulitzer está en su sitio, no hay abombamiento de la membrana, es decir, no tenemos un problema real de aumento de presión en el oído medio, pero sí tenemos un problema de engrosamiento de la membrana por tejido cicatrizal. Esta cicatriz puede ser degenerativa, es decir, por un proceso de envejecimiento y engrosamiento de la membrana idiopático, es decir, de causa desconocida, o puede ser que esta membrana se haya roto y haya cicatrizado de esta manera. Las lesiones que la caracterizan asientan particularmente en la membrana timpánica, ¿ok? Pero también pueden afectar la cadena de huesecillos, la membrana oval y de la ventana oval, perdón, y la ventana redonda. Y lo que delata la enfermedad son estas lesiones blanquecinas que les decía, que se llaman placas calcáreas, perdón, placas calcáreas, ya hice un trabalenguas yo solo, que son cicatrices, ¿no?, endurecidas en la membrana timpánica, y eso delata la presencia. Esto quiere decir que dentro seguramente también hay más tejido cicatrizal. ¿Qué sienten estos pacientes? Bueno, hay una tríada de la tímpanoesclerosis. Aquí pueden ver otra tímpanoesclerosis. Lo típico son estas placas calcáreas. Muchas veces se diagnostican como hallazgo, es decir, revisan ustedes a un paciente o revisan a un compañero en cubículo cuando es presencial, o revisan a alguien el oído y de repente se dan cuenta que tiene esas placas calcáreas. Ese es un dato muy probable o muy patognomónico, pudiéramos decir, es un signo patognomónico de que tiene una tímpanoesclerosis, pero se asocia por lo regular con algunas manifestaciones que a continuación voy a mencionar. Por lo pronto, que quede claro, no confundir la tímpanoesclerosis con la otoesclerosis, ¿no? Ya dijimos que la otoesclerosis es un endurecimiento de los huesos del oído medio, un engrosamiento sobre todo de la platina del estribo, y ya hablamos del tratamiento. La tímpanoesclerosis se manifiesta principalmente, también afecta el oído medio, pero se manifiesta principalmente en la membrana timpánica con estos tejidos cicatrizales y calcificados que se llaman placas calcáreas. Las manifestaciones. En primer lugar, hay hipoacusia conductiva, es decir, el paciente no oye bien, y es una hipoacusia conductiva progresiva, es decir, va avanzando hasta que pueda llegar a la cofosis. Cofosis es lo mismo que sordera. ¿Okay? Cofosis. Si ustedes a alguna persona le quieren decir sordo y no quieren insultarlo, pues pueden usarlo como eufemismo, ¿no? Eres un cofótico. ¿Estás cofótico? Pues estás sordo, ¿no? Ok, entonces hay hipoacusia. Oyen menos. Hay disminución de la agudeza y de la resolución auditiva. Agudeza, no oyen bien. Resolución, no oyen claro. ¿Okay? Hay autofonía. Estas placas calcáreas y el endurecimiento cicatrizal que hay en el oído medio hace que estas personas al hablar sientan que les retumba su voz en la cabeza. Y es muy molesto para ellos hablar en voz alta. Entonces, instintivamente
hablan en voz baja. Y pues como hablan en voz baja, muchas veces uno no les entiende lo que dicen. Y les pedimos que hablen en voz alta y a veces se enojan, se molestan porque el hablar en voz alta hace que perciban esa sensación de resonancia en sus oídos, en su cráneo, pues les duele la cabeza, de lo que sienten como un eco en su cráneo por su propia voz. Y entonces hablan en voz baja. Tratan de hablar instintivamente en voz baja, pero eso sí, como no oyen bien, quieren que uno les hable en voz alta. Entonces hablan bajito, pero te piden que tú hables lo más fuerte posible porque no te oyen bien. Y ellos te contestan bajito, o sea, tú tienes que oír bien y ellos pues no pueden oírte bien si no hablas fuerte. Y tú quieres que él hable fuerte o esta persona hable fuerte, pero no habla fuerte porque si habla fuerte le va a retumbar su propia voz en la cabeza. A eso se le llama autofonía. Y hay acúfenos. Los acúfenos son zumbidos, ¿sí? Zumbidos de tono grave en el oído. Cuando los zumbidos son de tono agudo, se le llama tinnitus. Quiero aclarar que estos son criterios de algunos autores que que he tenido la oportunidad de leer, porque incluso hay quienes los manejan como sinónimos, ¿no? Es decir, hay quienes te dicen que los acúfenos y tinnitus es lo mismo, pero hay quienes te dicen que no, que los acúfenos son zumbidos que percibe el paciente y son de tono agudo. Ese sería un acúfeno. Y el tinnitus es de tono, el acúfeno es de tono grave